Bienvenidos a toda la audiencia. Mi nombre es César Adumía, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El día de hoy hablaremos acerca de lo que serían las etapas de la vía ejecutiva y la hipoteca, partiendo principalmente por la importancia de la vía ejecutiva en el proceso civil venezolano. La vía ejecutiva constituye un procedimiento especial en el cual, por estar sustentada la acción del demandante con instrumentos públicos y auténticos, se procede a apremiar al demandado, embargando ejecutiva y no preventivamente sus bienes, para que cumpla con la obligación que se le exige. Las diferencias entre el juicio ordinario y la ejecución de sentencias serían que en el juicio ordinario, al introducirse la demanda, solo puede acordarse embargo preventivo de los bienes. En la vía ejecutiva, requiere de la demanda fundamentada en el título ejecutivo público o auténtico, y en el juicio ordinario no. Cualquier título sirve. La diferencia con la ejecución de hipoteca sería que la vía ejecutiva comienza con un embargo ejecutivo apenas se introduce la demanda. En la ejecución de esa hipoteca, cuando se introduce la demanda, lo que se decreta es la prohibición de enajenar y de gravar. La vía ejecutiva es más extensa. La ejecución de la sentencia es sumaria, de costo, no de privado. La vía ejecutiva es supletoria cuando se trata de ejecución de obligaciones garantizadas con hipoteca que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 661, tal como lo fuese y lo ordena el artículo 665 del Código Procesal Civil. Las condiciones para que pueda proceder la vía ejecutiva serían que unos requisitos para que pueda recurrirse a la vía ejecutiva según el artículo 630 del Código Procesal Civil. Pues primero y empezando, que se trate de una obligación de pagar dinero, que la cantidad sea líquida o de plazo cumplido, que la obligación consista en documento público o instrumento reconocido por el deudor, que estos documentos prueben de manera clara y cierta la obligación demandada. La preparación para la vía ejecutiva, pues el juez competente es el del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre. Allá se va a solicitar el reconocimiento de las extendidas en el documento privado, y el juez debe ordenar al citado declararse sobre tal procedimiento solo sobre el reconocimiento de su firma y no del contenido del título. Se reconoce el documento, ya estaría preparada la vía ejecutiva y se continúa por ella. Sin embargo, pueden ocurrir los ciertos presupuestos, como por ejemplo la resistencia del deudor a contestar negativa o afirmativamente daría fuerza ejecutiva al documento. La falta de competencias al acto también le da fuerza ejecutiva al instrumento. Si el instrumento no es reconocido, podrá el acreedor de su derecho en juicio y cesará la actuación preparatoria. En este caso tiene que pedir el reconocimiento del instrumento por vía principal, tal como lo establece el artículo 450 del Código Procesal Civil. Si el instrumento fuera tachado de falso, se seguiría el juicio correspondiente si el tribunal fuere competente. Si no, se traslada los autos al tribunal que sí lo fue, según el artículo 438 del Código Procesal Civil. El artículo competente es el tribunal del domicilio del deudor y también puede ser el lugar donde se encuentra el deudor. Si hablamos de embargo de bienes, el embargo de bienes en derecho procesal es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el procedimiento o proceso que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Si hablamos ahora de la iniciación del juicio hipotecario, tendría que empezar por mora del pago de hipoteca. La falta de 3 pagos o más se considera como un incumplimiento en el pago de la hipoteca. La queja del juicio hipotecario. La queja del juicio hipotecario sería 30 días después de recibir la notificación de intentación de juicio hipotecario. El prestamista presentará la queja de juicio hipotecario y deberá notificarlo, enviar una copia de la queja de ejecución hipotecaria por correo o entrega personal al propietario, y esto iniciaría el proceso de juicio hipotecario, que es la demanda contra el propietario para recuperar su propiedad.
La venta del alguacil. Una venta de alguacil es una subasta pública donde las propiedades embargadas se ponen a la venta. Y el proceso de desalojo después de la subasta sería que una vez que la propiedad se haya subastado, recibirá una notificación del alguacil que le informará que debe desalojar la propiedad. ¿Y cómo procede luego de decretar el embargo? Pues, según el artículo 546, si al practicante del embargo, al practicar el embargo o después de practicado y al día siguiente a su publicación del último cartel de remate se presentara algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentará el opositor pruebas facientes de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusiera en su vez a la presentación del tercero con una prueba faciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno si conceder término de distancia. El remate de los bienes embargados es la práctica de últimas gestiones del juicio ejecutivo, en la cual estos pueden ser vendidos al mejor postor. En venta, como se comprende, no requiere la transacción previa. La venta se efectúa por martillero designado por el tribunal que corresponda. La autonomía de la tramitación del juicio ordinario civil. El juicio ordinario normalmente es el procedimiento civil de más complejidad práctica y de la que suele tener un límite temporal en su trámite más elevado, por la materia objeto de litigio como por razones de cuantía. La práctica jurídica necesaria para llevar la eficacia a este tipo de procedimientos suele ser requerida de cierta especialización dada la complejidad de poder llegar a adquirir estos procesos. El proceso se iniciará por la demanda firmada, letrado y obligatoriamente presentado en lo procesal. Esto lo haría un procurador. Una vez presentada la demanda, lo habitual es que el secretario judicial admita mediante decreto. Pocas veces dar cuenta, el juez podrá admitir la demanda. La contestación a la demanda se redactará por las mismas formas señaladas por la ley para la demanda. Seguidamente, y una vez realizado el trámite de contestación de la demanda o en su caso la demanda reconvencional, el secretario judicial convocará a las partes a una audiencia de previo al juicio oral. En esta audiencia previa se intentará primordialmente que las partes lleguen a un acuerdo o intenten mediación para llegar al mismo. La audiencia previa puede terminar de varias razones: por sobreseimiento del proceso. En este caso, el demandante no comparezca en forma y el demandado no quiera seguir con el proceso. Asimismo, también se sobrecesará el proceso si no compareciera ninguna de las partes. Por sentencia, 20 días por dictarla. Si por comparecer el demandado y no quiera seguir. Por acuerdo entre las partes, las cuales puedan pedir la homologación judicial del mismo. O por sentencia que dictara el plazo de 20 días. En el caso de que la discrepancia en el litigio sea meramente cuestión jurídica. Por la admisión de las pruebas para el juicio y señalamiento del juicio oral. Y ahora hablamos de la responsabilidad del acreedor. La responsabilidad del acreedor, atendiendo a lo determinado en el artículo 1867 del Código Civil, el acreedor debe cuidar la cosa dada. Cuando el acreedor hipotecario hubiera sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dicha sentencia se resolviera lo que no tiene el acreedor, el derecho que hizo efectivo o se extendió en su relación al cobro, en la misma sentencia se establecerá la responsabilidad en el que hubiera incurrido y la ejecución de la definitiva abrazará también esa responsabilidad. Si el deudor pretendiere que el remate indicado le ha ocasionado otros prejuicios, podrá reclamar por el procedimiento ordinario. La prescripción, según el artículo 1967 del Código Civil,
único parte establece la acción que nace de una ejecutoria se percibe a los 20 años y el decreto de hacer uso de esta vía ejecutiva se percibe por sus 10 años. Gracias por su atención.